ya pueden tener un comportamiento siendo base. Si es base, aceptan o donan hidrogeniones. ¿Ustedes qué piensan? Si es base. ¿Hola? Don, Ujú, exacto, aceptan. Si es base, aceptan hidrógeno. ¿Ok? Y si son ácidos, aceptan o donan hidrogeniones. Ácidos. Perfecto. Donan hidrogeniones. ¿Sí? Básicamente eso. Ahora, este comportamiento pues es variable según el tipo de sustrato que una enzima pueda poseer. Ahora, déjenme explicarles lo siguiente. Uy, creo que ya es muy grande. Y ahora sí, mejor. Ahí, ya. Entonces, ya, a ver, vamos a explicar lo siguiente. En función a esto de lo que acabo de hablar, este, ¿qué pasaría si hay una disfunción enzimática como nos lo dijeron en el texto? Ante una disfunción enzimática, gente, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Deberíamos tener en cuenta, básicamente, que si los sustratos son ácidos, los ácidos orgánicos, ¿ok? Si los sustratos son ácidos de estas enzimas, ¿ok? Esto implicaría lo siguiente. Pero para empezar, ¿entendieron? Creo que sí me entendieron, ¿no? Que estos ácidos a los que me refiero como sustratos básicamente van a ser estos, ¿ok? Entonces, si estos sustratos van a ser ácidos y de por sí se ha descubierto que hay una disfunción en las enzimas que metabolizan los ácidos, pues si no los metabolizan, ¿se acumulan o no se acumulan estos ácidos orgánicos? ¿Aumentan o disminuyen estos ácidos orgánicos? ¿Ustedes qué piensan? Si no se metabolizan por esas enzimas que están disfuncionales. ¿Qué pasa con la concentración de ácidos orgánicos? Ah, exacto, aumentan. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, si aumenta por esta disfunción, ¿no creen que sería lógico que estos ácidos, como justifica su comportamiento, básicamente van a promover un aumento de hidrogeniones en el medio? ¿Y este aumento de hidrogeniones acaso no representa una disminución del pH? ¿Y esto no estaría representando una disminución del pH y peor si es a nivel enzimático que no se puede regular esto? ¿No propiciaría una acidosis metabólica? ¿Por qué metabólica? Porque estamos hablando de ácidos orgánicos, no estamos hablando en ningún momento de CO2. No es respiratorio. ¿No se estaría promoviendo esto? Ay, ¿qué puse metabólicos? Es metabólica. Ya, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la idea, un razonamiento que nosotros tenemos que tener detrás, ¿sí? Es decir, o sea, de por sí hay una disfunción de las enzimas que metabolizan los ácidos. Si hay una disfunción de estas enzimas, los ácidos nunca se metabolizan y se acumulan. Y si se acumulan, pues lógicamente vamos a ver este resultado, aumento de los niveles de ácidos orgánicos. Lo que, oh sorpresa, deberíamos tener en cuenta que, bueno, pues el pH bajo es lógico, por lo que les acabo de explicar acá. ¿Sí? Listo. Entonces, si hay una acidosis metabólica, ¿ustedes qué piensan que pasará con las enzimas? Con las proteínas. Hay una acidosis metabólica, un pH, bueno, pues básicamente muy bajo. ¿Qué pasaría? van a desnaturar. Pues lógicamente vamos a ver este resultado, aumento de los niveles de ácidos orgánicos, lo que, oh sorpresa, deberíamos tener en cuenta que, bueno, pues el pH bajo es lógico, por lo que les acabo de explicar acá. ¿Sí? Listo. Entonces, si hay una acidosis metabólica, ¿ustedes qué piensan que pasará con las enzimas? Con las proteínas. Hay una acidosis metabólica, un pH, bueno, pues básicamente muy bajo. ¿Qué pasaría? Van a desnaturalizarse.
Exacto. Ajá, se vuelven afuncionales, disfuncionales. ¿Por qué? Porque se han desnaturalizado. ¿Ok? Porque se han desnaturalizado. Desnaturalización. Y cuando yo les digo, y se los dije hace unos problemas anteriores, ¿qué tipo de enlaces se ven involucrados principalmente ante una desnaturalización por cambios en el pH? ¿Qué tipos de enlaces me responderían? Son dos. Iónicos y... ¿Falta uno? Ajá, exacto, puentes de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, desnaturalización de proteínas, ¿no? En este caso, enzimas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si hay una desnaturalización, como bien me dijeron, hay una disminución de la función que cumplen estas enzimas, ¿no? En el metabolismo, una disminución en la función metabólica. ¿Sí? Básicamente eso. Ahora, como les dije, básicamente esta desnaturalización va a implicar cambios en bueno, va a ser por cambios en el pH, ¿no? Y esos cambios en el pH, como les dije, alteran las cargas, ya sea positivo o negativo, de la estructura interna de las proteínas, ¿no? Esto puede implicar alteración de los enlaces, ¿ok? Y si hay una alteración de los enlaces, hay una pérdida de la estructura, pérdida de la estructura. Y si hay una pérdida de la estructura, pues también se puede afirmar que se ha desnaturalizado. Y si se ha desnaturalizado, pues en este caso que se afecten las enzimas, pierden una función metabólica. Y si perdemos una función metabólica, al menos hablando, por ejemplo, de lo que viene siendo glucólisis, no tenemos enzimas glucolíticas, no entramos al ciclo de Krebs, no entramos a la fosforilación oxidativa y si no concretamos ninguno de estos procesos, no tenemos ATP. Y si no tenemos ATP, pues ¿qué es lo que nos va a deparar? Pues lógicamente la muerte. Entonces, básicamente este sería el razonamiento detrás pues, de la importancia de las enzimas en el metabolismo. Pero claro, esto lo estamos hablando básicamente a grandes rasgos. ¿Sí? Un ejemplo de una acidosis metabólica que puede terminar en una muerte, shock. Hay un estado de hipoperfusión, lo cual puede determinar una disminución del oxígeno, un aumento de las especies reactivas de oxígeno y pues una disfunción multiorgánica. ¿Sí? Básicamente eso. Ya. Muy bien, entonces, si nos vamos al siguiente ejercicio, nos dice, un paciente de 50 años llega a consulta con síntomas de fatiga, hinchazón, diarrea crónica. Su dieta incluye altos niveles de carbohidratos, pero también reporta una fuerte sensibilidad a ciertos alimentos. Tras realizar las pruebas, se observa que en su... ya. Entonces, lo que sucede es que una alteración en los enlaces, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un puente de hidrógeno que se está formando, ¿no? Entre dos, no sé, entre una serina, no sé, y una treonina, que va a haber una interacción así, ¿no? Este es un puente de hidrógeno, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Este es un puente de hidrógeno. Sí, que me está preguntando lo de... Ya, perfecto. Entonces, esto es un puente de hidrógeno. ¿Qué pasaría si por cambios en el pH esto se desprotona y se queda con una carga negativa? Y esto también se desprotona, tiene una carga negativa. Tú contéstame. ¿Estas dos cargas se repelen o se atraen? Cargas iguales. ¿Se atraen o se repelen? Negativo, negativo con negativo ajá, bueno, ajá, exacto, se repelen. No, ya no va a haber un enlace. Y van a formar un enlace con alguien que pues tenga una carga positiva. Es decir, tal vez un NH3 que esté en la cadena lateral de un aminoácido. Entonces forman enlaces distintos. Y ya no entre ellos. Eso confiere una alteración dentro de la estructura interna, como digo, de la proteína. Lo que quiere decir que está alterando su estructura. Y si altera su estructura de lo específico que era antes, pues no perderá su función. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí, sí se entendió? Ya, perfecto, perfecto. No te preocupes. Muy bien. Entonces, básicamente nos dice que
ha tenido dificultades el paciente para digerir carbohidratos como la sacarosa y la lactosa. ¿Ok? Entonces nos dice cómo se forman los disacáridos mencionados, o sea, qué monosacáridos lo conforman y que van a ser aquellos que no se van a digerir en el sistema digestivo y qué tipos de enlaces van a presentar lo que viene siendo, bueno, de nuevo, y qué tipos de enlaces glucosídicos están involucrados en la formación de polisacáridos, como el almidón que puede estar afectado en su capacidad de absorción y uso de energía. Ya, básicamente, ¿de qué se conforma una sacarosa, chicos? ¿De qué? Perdón, perdón. Hablaron, no escuché. Ajá. La sacarosa se conforma de fructosa y glucosa. ¿Ok? Y en el caso de lo que viene siendo una lactosa, ¿de qué se conforma? ¿De qué se conforma? Exacto. Galactosa y glucosa. ¿Cuál de estos es una cetoexosa? A ver si recuerdan. Ya, una cetoexosa básicamente va a ser un monosacárido. La sacarosa es un disacárido. O sea, me refiero entre fructosa, glucosa y galactosa. ¿Cuál es una cetoexosa? Ujú. Muy bien, la fructosa. Una cetoexosa. ¿Y quiénes son las aldoexosas? ¿O quién es una aldoexosa? Ujú. Galactosa, glucosa y bueno, eso. Muy bien. Ya. Brian nos preguntaba, ¿qué tipo de enlaces conforma el almidón? El almidón está constituido por dos componentes, amilosa y amilopectina. La amilosa básicamente refiere a esa cadena lineal continua de monosacáridos de glucosa y estos enlaces se conforman por un enlace O glucosídico alfa 1,4 que va a estar uniendo pues el carbono número 1, ¿ok? Con el carbono número 4, ¿ok? Entre dos monosacáridos de glucosa, ¿verdad? Dos, tres, aquí está el carbono 4, 5, y aquí está el sexto, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5, y aquí está el sexto, ¿sí? En el caso de la amilopectina, aparte de ser integrada por una cadena continua, se caracteriza pues por tener enlaces que representan una ramificación de este componente. Por ejemplo, los enlaces alfa 1,6 o glucosídicos alfa 1,6, porque se unen desde el carbono número 1 de una glucosa con el carbono número 6 de otra. ¿Ven? Se están uniendo. ¿Ok? Y básicamente tendrían que responder eso. ¿Qué enlaces se conforman? Enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Seguiríamos y, bueno, pues un hombre de 50 años acude a consulta con síntomas de debilidad muscular y fatiga extrema después de realizar actividades físicas moderadas. ¿Ok? Durante la evaluación se encuentra que tiene un nivel bajo de glucosa en sangre y antecedentes de hipoglucemia recurrente. Se sospecha que tiene un trastorno en la degradación del glucógeno. Claro, por eso no se exporta la sangre. Ya, perdón, no vi tu mensaje. ¿Cuál era el Alfa 1,6? Alfa 1,6 era que conectaba, mira, este es el carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y acá está el sexto, ¿ok? Este es el 1. Entonces, esto y esto, pues, forman un enlace O glucosídico, alfa 1,6. Enlace O glucosídico, alfa 1,6. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Pregunten sin miedo, ¿sí? No se preocupen. Continuamos. Ya. Entonces, se supone que hay un trastorno en la degradación del glucógeno, nos dice, y bueno, pues nos pone cuáles son los principales pasos de la degradación del glucógeno en el organismo de este paciente y qué enzimas clave están involucradas en cada uno de estos procesos, así como su relevancia para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre durante la actividad. A ver, chicos, ¿a ustedes les va a venir glucógeno? Yo estaba hablando de eso con Paul, igual Paul me dijo que les iba a hacer un repasito por si acaso. Pero ustedes saben si les va a venir glucógeno o no.
A ver, en ese. Ya, sí la vaina, ya, chévere. A ver, en ese alfa 1,4 también es el glucósido. Ah, sí. Lo que sucede es que el O-glucosídico se menciona así, O-glucosídico, porque hay uno entre carbono número 4 y el uno, enlace O-glucosídico alfa 1,4, enlace O-glucosídico alfa 1,6. ¿Sí? Ya, todo, ya está bien. Vamos a poner glucógeno entonces. Ay, chicos. Muy bien. Hasta ahí todo se está entendiendo, ¿verdad? ¿Tiene alguna duda? Un glucógeno no es tan complicado, la verdad, no se preocupe. Yo honestamente diría que más complicado es glucólisis, para ser honesto. Más que nada por por la regulación, pero bueno. Ya bueno, chicos, entonces sigamos. Ya perfecto, todo se está entendiendo. Genial. Bueno, entonces nos dice. Ya me olvidé de qué estaba hablando. Ah, ya, degradación de glucógeno. ¿Cuáles son los principales pasos en la degradación de glucógeno? ¿Ok? Y qué enzimas clave están involucradas en cada uno de estos procesos, así como su relevancia para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre. Ah, es decir, que el glucógeno nos sirve para mantener los niveles de sangre adecuados. Sí, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense que acá vamos a tener que, para que se guíen, pero primero se lo voy a escribir aquí, ¿ya? El primer paso, y uno de los más importantes en realidad, tendría a ser la fosforólisis, ¿ok? Fosforólisis, ¿ok? En la fosforólisis nosotros vamos a tener una enzima que es la que se está encargando. ¿Quién va a ser? Pues va a ser la eh, glucógeno fosforilasa. ¿Ok? Glucógeno fosforilasa. Esta es la enzima encargada de degradar el glucógeno, específicamente los enlaces alfa 1,4. ¿Ok? En este caso, como les digo, va a estar rompiendo los enlaces alfa 1,4. Los rompe. ¿Sí, chicos? Y eso va a provocar que se libere ciertas moléculas que se van a llamar glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato. Eso se va a liberar tras la acción de la glucógeno fosforilasa en el glucógeno. Puros glucosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato. Y Ay, perdón, tremendo gallo. Estas glucosas 1-fosfato se van a transformar en glucosa 6-fosfato. Si cambiamos la posición del grupo fosfato, estamos hablando de qué tipo de reacción. Hemos cambiado el orden del grupo funcional. ¿Qué tipo de reacción es esta? Exacto, isomerización. ¿Ok? Y cuando hablamos de isomerización, normalmente las enzimas se van a llamar isomerasas, pero cuando hablamos de isomerizaciones a nivel de grupos fosfatos, la enzima pues no se va a llamar nada más que una mutasa. Exacto, excelente. Muy bien. Entonces, como estamos hablando de una glucosa que está con un grupo fosfato, vamos a llamarla fosfogluco y le agregamos la terminación mutasa. Exacto. La terminación mutasa haciendo referencia de que es una enzima que hace reacciones de isomerización tras movilizar grupo fosfato, porque el primer grupo fosfato está unido aquí en el carbono número 1 y el otro grupo fosfato, que fue producto de la movilización, se ubica ahora en el carbono número 6. Hemos obtenido una glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y la glucosa 6-fosfato, pues, no va a entrar a la glicólisis, porque ese no es el fin de degradar el glucógeno. Degradar el glucógeno sirve para poder reponer la glucosa en sangre, ¿ok? Y para nosotros reponer la glucosa en sangre, chicos, nosotros necesitamos sacar la glucosa de la célula y llevarla al torrente sanguíneo. Esto se está dando en el hígado, la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno. ¿Ok? Pero para que nosotros exportemos hacia la sangre la glucosa que hemos liberado del glucógeno, necesitamos hacerlo en forma de glucosa. Se debe hacer en forma de glucosa, ya que los transportadores que se utilizan para exportar la glucosa son muy específicas para este tipo de molécula. No una glucosa 6-fosfato, glucosa. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para eliminar el grupo fosfato? ¿Cómo se llama la reacción? ¿Cómo se llama la reacción en la que quitamos un grupo fosfato? Fosfato.
Se va a llamar desfosforilación. Ujú, exacto. ¿Y quién es la enzima que hace una desfosforilación? Listo, fosfatasa. Entonces la llamamos glucosa 6-fosfato fosfatasa. Lo escriben todo, ¿ya? Ahorita les estoy poniendo más para no escribir todo. Pero es glucosa 6-fosfato fosfatasa. ¿Sí, chicos? Entonces obtenemos la glucosa y esta glucosa puede ir al torrente sanguíneo, donde antes estaba en bajas concentraciones, pero ahora que nosotros estamos reponiendo la concentración de glucosa en sangre porque le estamos aumentando su concentración, pues podemos decir que la ruta metabólica aquí sí se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos estos pasos. Uno que es la fosforélisis, en la que nosotros hacemos uso de la enzima glucógeno fosforilasa para liberar pequeñas moléculas de glucógeno 1-fosfato. Posteriormente vamos a otra fase de este proceso en la cual nosotros utilizamos la fosfoglucomotasa y hacemos una reacción de isomerización para poder tener, en este caso, a la glucosa 6-fosfato. ¿Ok? A la glucosa 6-fosfato. Posteriormente, lo que hacemos es quitarle el grupo fosfato. ¿Y cuál es la importancia de este paso? Pues transformarla en glucosa para que en forma de glucosa, pues se pueda exportar. ¿Hacia dónde? A la sangre y así reponer las concentraciones de glucosa a nivel sanguíneo adecuadas. Pero ojo que aquí hay otro paso bastante importante que pues podemos mencionarlo como la versión 1.1 porque se da a la vez que la fosforólisis. Se da bueno, no sé si alguien sabe, mientras voy escribiendo esto, si quiere alguien decirlo, que lo diga. Y ahora sí. Desramificación. Desramificación. Recuerden que el glucógeno, al igual que el almidón, tiene enlaces también alfa 1,6, no solamente alfa 1,4. ¿Y quién es la enzima que se encarga de romper los enlaces alfa 1,6? Pues el nombre es bastante simple, chicos. Se va a llamar enzima desramificante. Exacto. O desramificadora también. Cualquier nombre es válido. ¿Sí, chicos? Entonces, ese es el nombre que, pues, justifica la función, ¿sí? ¿Qué hacemos? Básicamente, tenemos dos funciones importantes, pero una de sus funciones bueno, pues, que considero que es la principal, es básicamente eliminar las ramas, por eso se llama desramificante, de glucógeno. ¿Y cuáles son las ramas de glucógeno? ¿Por medio de qué enlaces se forman? De los alfa 1,6. Por lo tanto, ¿qué hace la enzima desramificante? Rompe enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Alfa 1,6, básicamente. ¿Ok? No sé si está ahí está todo claro, chicos. Aquí les mencioné las enzimas principales, son 4. ¿Está ahí está todo claro, chicos? Un like o un no, Gret, no entendí, explícalo de nuevo. O un sí, Gret, sí entendí, no lo expliques de nada. La concentración normal de glucosa es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Aunque algunos lo consideran que es de 60 a 100 también. Es válido, depende de su profesor. Ya, perfecto, genial, genial. Básicamente es lo mismo que van a estar leyendo aquí, pero aquí se los he hecho paso a paso para que lo puedan entender. ¿Sí? Entonces, chicos, continuamos con otra pregunta. Y nos dice, un hombre de 60 años es ingresado al hospital con síntomas de debilidad extrema y confusión. Y su historial médico revela que es hipertenso y ha tenido problemas con el control de la diabetes mellitus de tipo 2. Los análisis de sangre muestran niveles elevados de glucosa y se sospecha que tiene una regulación ineficaz en la degradación de... Espera, ¿soy yo? ¿Este es el mismo? Ay, es parecido. Ya bueno. ¿Qué enzima regula la degradación del glucógeno? Ah, es en el orden. ¿Te refieres en el orden? Iría a la vez que la fosforólisis. Por eso le puse como 1.1. O sea, porque uno va cortando los alfa 1,6 y mientras se van cortando los alfa 1,6, esa porción de glucógeno dice, vale, ya no tengo alfa 1,6, ya no tengo ramas y solo tengo esa cadena continua de alfa 1,4. Ven encima de glucógeno fosforilasa y ve cortando estos enlaces. Entonces los dos se van intercalando, hacen eso, básicamente. O en las mismas ramas, las ramas son muy largas, que tienen tantos enlaces alfa 1,4 que también ahí participa la glucógeno fosforilasa también. Entonces, esto es básicamente eso. ¿Sí?
Participan a la vez. ¿Qué enzima regula la degradación del glucógeno en respuesta a cambios de los niveles de glucosa y hormonas como la insulina y el glucagón? Y cómo esta regulación puede influir en la capacidad del organismo para movilizar glucosa y mantener los niveles adecuados de energía. Ok, ya. Entonces, nosotros vamos a tener dos hormonas principales, como viene siendo la insulina. Vamos a tener también el glucagón. En este caso, la insulina es una hormona que va a inhibir lo que viene siendo el proceso de la glucogenólisis, es decir, impide la degradación del glucógeno. ¿Y quien la promueve? Nuestro amigo y pana, el glucagón, lo promueve. ¿Sí? Lo promueve. Entonces, recordemos, y ahora sí, este, y ahora sí. Recordemos que la insulina lo que hace es promover un aumento en la concentración de glucosa, pero no a nivel plasmático, sino dentro de la célula. Es decir, aumento de la concentración de glucosa intracelular. Y a nivel sanguíneo, es decir, a nivel plasmático extracelular, disminuye. ¿Sí? Ok. Recordemos que en una dinámica hormonal, la insulina lo que hace es impedir la liberación de glucagón. ¿Ok? Pero en un contexto de diabetes mellitus de tipo 2, gente, en un contexto de diabetes mellitus de tipo 2, ¿qué hay con respecto al receptor de la insulina y esta hormona que es la insulina? ¿Qué hay en la diabetes mellitus de tipo 2? Exacto, desensibilizado. Hay resistencia a la insulina porque se ha desensibilizado su receptor, ¿sí? Hay una pérdida en la sensibilidad por esa hormona. Lo que quiere decir que, bueno, claro, en pocas palabras, Gret, resistencia a la insulina. Ya, ¿y esto en qué me sirve, Gret? Que las acciones que normalmente regula la insulina ya no se va a poder dar, porque su receptor no responde ante la llegada de esta hormona. Por lo tanto, ¿se va a inhibir la glucogenólisis? ¿Se va a inhibir la secreción de glucagón? No. Aumenta el glucagón, exacto, y lo que hace es promover glucogenólisis. Perfecto, en una diabetes mellitus de tipo 2, por más que yo tenga mi concentración de glucosa en sangre normal, se va a estimular el glucagón, se va a estimular la glucogenólisis. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente sigue formando glucosa y exportándola a la sangre. ¿Ok? Esto incrementa mucho más los niveles de glucosa. ¿Sí? Pero los tejidos insulino dependientes, por ejemplo, músculo, tejido adiposo, ¿no? Estos, y más obviamente, pero esto es lo principal, estos básicamente no van a atender la entrada de glucosa. No van a atender la entrada de glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace también es promover los transportadores GLUT para que estos ascienden sobre la membrana de la célula y por fin promueva la entrada de glucosa. Pero ¿qué pasaría si nunca se sucede esto porque hay una resistencia a la insulina? O bueno, sucede pocas veces. Básicamente la glucosa se queda en sangre, ¿sí? Y esto es perjudicial. Ahora, esto puede causar neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el cerebro es insulino independiente, al menos en el sentido de poder permitir la entrada o no de glucosa. Entonces, como hay altas concentraciones de glucosa, uno de los órganos a los que más entra este monosacárido es al cerebro, porque el cerebro no necesita de la glucosa para no necesita de la insulina para permitir la entrada de la glucosa. Por lo tanto, entra bastante glucosa al cerebro y esto puede metabolizarse hacia una molécula que se va a llamar sorbitol. Y el sorbitol básicamente es neurotóxico. Neuropatía diabética, ¿ok? Básicamente una gran cantidad de glucosa se va a derivar hacia el cerebro y eso puede transformarse en sorbitol y el sorbitol en acumulos, al acumularse básicamente es neurotóxico. ¿Sí? Eso implica un poco de la fisiopatología. Ahora, recordemos que aquí ya no hay inhibición del glucagón. Como les dije, ahora va a estar aumentada este glucagón. ¿Por qué puse un paréntesis? Ya va. Entonces tenemos que tener en cuenta que no entra glucosa. Por lo tanto, hay hiperglicemia. ¿Sí, chicos? Hay hiperglicemia. Perfecto.
Y aquí va a ser, ¿qué va a ser? Ya. A ver, ¿qué me debería ser? Ah, exacto, exacto. No solamente el cerebro, sino también al hígado. El hígado en este sentido también tiene transportadores GLUT que no dependen de la insulina, o sea que de por sí ya están establecidos en la membrana. Y también entra glucosa al hígado. Pero el problema es lo siguiente, la insulina también promueve la glicólisis. Y ya, pues entonces en el hígado, al no promover la glicólisis por resistencia a la insulina, predomina el glucagón y por lo tanto glucogenólisis, gluconeogénesis. Y bueno, sigue exportando glucosa, glucosa y aún así empeora la glucemia, ¿no? Empeora la glicemia. Recordemos que la glucosa en sangre y peor cuando se acumula es inflamatorio, lo que puede provocar daño endotelial, ¿ok? Y, lo, y en particular si causa daño endotelial a nivel de los microvasos, específicamente de riñón, puede provocar daños. Nefropatía diabética, ¿ok? Básicamente ahí tenemos que tomarlo en cuenta también. Ahora, como les dije, ¿cómo se relaciona? Ah, nos preguntaba cómo se relaciona con las enzimas del glucógeno. Básicamente porque al haber un aumento del glucagón, como les dije, un aumento de glucagón, aunque ya lo dibujo arriba, pero ya no importa, va a promover lo que viene siendo glucogenólisis. Y si hay glucogenólisis, significa que las enzimas que participan en esta ruta metabólica están activas. Por ejemplo, glucogenofosforilasa. Las demás enzimas también, pero esta es la principal. Glucogenofosforilasa. Y por lo tanto, degrada el glucógeno. Y si degrada el glucógeno, hay mayor exportación de glucosa, ¿sí o no? Y si hay mayor exportación de glucosa, ¿hacia dónde se va? A la sangre. Pero como no puede entrar la glucosa hacia los tejidos, se concentra en la sangre y no sale de allí. ¿Y eso qué propicia? Una hiperglicemia. Entonces, de todas maneras, está garantizando que hay una elevada concentración de glucosa en sangre, glucosa plasmática. ¿Ok? Lo que, bueno, pues es consistente, mejor dicho, con lo que viene siendo la patología de la diabetes mellitus de tipo 2. ¿Ok? Pero en estado de ayuno nos preguntaba el problema. En estado de ayuno, ¿qué es lo que sucede? En un ayuno, tenemos que entender que fisiológicamente nosotros vamos a tener una glucosa disminuida en condiciones normales porque no estamos comiendo nada. Pero en la diabetes mellitus de tipo 2, ¿qué es lo que va a pasar? Esta disminución de la glucosa no existe, sino que como nunca entró la glucosa a sus tejidos, siempre se va a mantener elevada. ¿Ok? Siempre se va a mantener elevada. Pero los tejidos dicen, oye, hígado, nunca me entró glucosa, nunca me entró glucosa. Tal vez no haya glucosa en sangre, así que exporta glucosa, glucogenólisis, haz gluconeogénesis. Y el hígado dice, ah, bueno, está bien, puede exportar más glucosa a sangre. Pero no es que haya poca glucosa en sangre, sino es que nunca entró este monosacárido. Y por lo tanto se exacerba más la hiperglucemia. Y por lo tanto puede desembocar en condiciones crónicas, nefropatía diabética, neuropatía diabética, todo ello. Pero claro, a etapas más tempranas podría provocar lo que viene siendo una glucosuria. Una glucosuria porque no se puede reabsorber tanta glucosa a nivel renal. Entonces va a haber glucosuria, es decir, expulsamos glucosa a nivel de la orina y como hay mucha glucosa a nivel de la orina, esto puede atraer también a bacterias porque esto representa una fuente de energía, lo cual puede propiciar un aumento de riesgo de infecciones genitourinarias. ¿Ok? Entonces básicamente estamos correlacionando patologías con lo que viene siendo, en este caso, bioquímica y diabetes mellitus de tipo 2. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? Ya, perfecto. Hay más sintomatología, pero básicamente esta sería la principal. ¿Ya? Ya, muy bien. Ta, 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 ta. Ya, básicamente nos dicen aquí que hay una disminución de glicoproteínas y de glicosaminoglicanos, y cómo esto puede interferir en la comunicación celular y en la adhesión celular en un contexto de enfermedad autoinmune. Ya, fíjense. Las glicoproteínas, básicamente para lo que sirven es para el reconocimiento celular. Reconocimiento celular. Y también la comunicación celular. Comunicación celular. ¿Ok? Entre las células. Los glicosaminoglicanos
Los glicosaminoglicanos, básicamente de lo que se van a encargar va a ser de mantener una matriz extracelular adecuada, porque van a estabilizar la estructura de los tejidos, estabilizan tejidos. ¿Ok? Los glicosaminoglicanos son como un esqueleto a nivel de la matriz extracelular, para que me entiendan. ¿Ok? Y las glicoproteínas están, básicamente va a ser el glucocálix, es decir, los carbohidratos que se van a encontrar a nivel de la membrana celular. ¿Ok? Entonces, las glicoproteínas no simple, no, no, ¿cómo les digo? No solamente va a servir para reconocimiento y comunicación, sino que también va a ser importante porque media la unión entre células. Así dibujo cuando hago referencia a células, ¿ok? Entre células, ¿ok? Entonces, media la unión entre célula con célula, así como en célula y tejidos.